Conflictos éticos y religiosos en la sociedad contemporánea. Es el título del curso que se está celebrando esta semana dentro de los cursos de verano de la sede Antonio Machado de la Universidad Internacional de Andalucía. Y nos encontramos hoy con su director para hablarnos de un curso de rigurosísima actualidad. Bueno, un curso de actualidad desde hace ya bastante tiempo, porque me gustaría que nos comentara, Javier, ¿cuáles son estos retos, estos conflictos, los principales éticos y religiosos a los que la sociedad nuestra se enfrenta en este momento? El principal reto es ver el modo de construir sociedades plurales en las cuales cada uno tenga cabida como un ciudadano no de segunda categoría, sino de primera categoría, con independencia de cuáles sean sus convicciones religiosas o morales, que es un tema que, como sabéis, tiende hoy día a dividir a la sociedad. Y tiende a dividirla, yo me atrevería a decir, porque hay determinadas personas en el panorama político o ideológico a las cuales interesa la división. Nuestras sociedades son cada día más plurales, en el sentido de que hace no demasiado tiempo España era un país fundamentalmente católico, cada país europeo tenía su religión mayoritaria, normalmente cristiana, hay países que son mayoritariamente islámicos, pero esa uniformidad ha quebrado ya hace tiempo. Lo cual no tiene nada de malo, es normal que así ocurra, es una sociedad que se intercomunica, es una sociedad globalizada. Y lo que no hemos sabido a veces es interpretar bien las consecuencias de esa globalización y de esa intercomunicación social. Y al que no se acomoda en sus valores sociales a esas convicciones que tiene la mayoría, se le ha tratado a veces, y se sigue tratando, como una persona de segunda, como un tipo raro, como una persona al cual se mira con desconfianza. Y eso se nota en muy distintos ámbitos. Ahora mismo la última sesión del curso está tratando sobre educación, un tema tremendamente importante en el cual tú tienes que ver el modo de cómo conciliar los valores propios de una educación regida por principios de lo que solemos llamar ciudadanía democrática, con el respeto por las convicciones de los padres, de las familias, conscientes de que una persona tiene una dimensión de ciudadano cuya educación corresponde a la sociedad y, de alguna manera, también al Estado, y una dimensión privada, como persona privada, cuya responsabilidad, cuando uno es menor de edad, corresponde a la familia. Esos son desafíos interesantes, sobre todo cuando esas personas, su mentalidad no se corresponde con los valores de la mayoría social. Pero lo mismo podría decirte de los temas que tratamos ayer, símbolos religiosos, por ejemplo, desde los personales que hacemos con las mujeres musulmanas que libremente desean vestir un hijab, por convicción, no por obligación que nadie les imponga de su familia, sino porque ellas desean, por una razón de modestia, hacerlo. Y como a veces, afortunadamente no suele ser el caso de España, debo decir, pero en otros países europeos son miradas con desconfianza, como si fueran potenciales terroristas o amigas de terroristas. Y con el asunto de Afganistán todavía este fantasma se ha ido expandiendo aún más. O las cuestiones relativas al discurso de odio. Las redes sociales están llenas de mensajes diseminando intolerancia, odio, discriminación hacia todo tipo de, solemos llamarle, colectivos. Parte de esos colectivos son personas con determinadas religiones, pueden ser minoritarias, a veces mayoritarias, pero las minorías son más vulnerables y uno se plantea cómo hacemos con ese tipo de situaciones sin que al mismo tiempo nos carguemos algo tremendamente importante para nuestra sociedad, que es la libertad de expresión. Las objeciones de conciencia, un tema que acaba de plantearse ahora con motivo de la nueva ley de eutanasia. Es una ley que rompe con una concepción deontológica muy asentada, te diría, en la mayor parte de los profesionales de la salud, que introduce no solo una despenalización de la eutanasia y del suicidio asistido, sino literalmente un derecho a una prestación por parte del Estado. Eso genera un conflicto de conciencia en muchos profesionales de la salud. La ley contempla esa posibilidad en su propio articulado, pero hay muchos aspectos, me parece, que pulir dentro de esa ley y prever que no ocurran
como diría, disfunciones en su aplicación, como han ocurrido con la objeción de conciencia al aborto, que en el fondo planteaba problemas muy similares. Este es el tipo de cuestiones que estamos tratando en este curso. Pero estamos hablando en realidad que el conflicto surge cuando la conciencia y la ley no van de la mano, en este caso, en muchos casos es cierto. Pero nunca van de la mano del todo. Quiero decir, hay un error en pensar, y es un error común, a veces incluso, curiosamente, entre juristas, que piensan erróneamente que la ley es neutral y que por tanto todo ciudadano debe acomodarse a la ley. Toda ley, toda, sin excepción, se inspira en una serie de valores éticos. En unos casos son muy visibles, como en la eutanasia, en otros casos son menos visibles, como pueden ser las normas que regulan el mercado bursátil en España. Pero toda ley, de manera más próxima, más remota, tiene sus raíces en una serie de convicciones nunca unánimemente compartidas, porque no hay convicción unánime en ninguna sociedad contemporánea, pero sí en valores mayoritariamente compartidos. Y el reto de nuestra sociedad es decir, ¿qué hacemos con esas personas que quieren ser sinceramente buenos ciudadanos, que son personas con integridad moral, pero que se encuentran con el dilema de yo quiero ser un buen ciudadano y sin embargo este concreto precepto legal yo no puedo cumplirlo porque tengo otra ley superior, que es la de mi conciencia, que me impide hacerlo? Y a mí me merece mucho respeto la posición de esas personas, con independencia de que esté de acuerdo o no con sus convicciones. Muchas veces no estoy de acuerdo, pero entiendo por qué lo dicen, aunque no lo comparta. Pero merece siempre respeto por una razón. Son personas que dan la cara, que no intentan buscar civilinamente una puerta trasera para eludir la ley. No, plantean su problema honestamente al legislador o a los tribunales y dicen: yo quiero hacer las cosas bien, por eso quiero que usted me exima de determinados preceptos legales, cuidando de que mi posición no dañe la posición de personas que piensan distinto. Pero está bien regulado, esa objeción de conciencia, ¿la tenemos bien regulada en nuestras leyes, en nuestra normativa? Yo diría que en unas leyes mejor que en otras, en unos países mejor que en otros. Debo decir, y me duele decirlo, que España no ha destacado en las últimas décadas por ser un país particularmente sensible hacia este tipo de problemas de objeciones de conciencia, que personalmente llevo trabajando muchos años en gran parte de los países del mundo y en el derecho internacional. Y ahí te encuentras con la paradoja de que en 1985, a propósito de aquella primera ley que despenalizaba el aborto y que no incluía cláusula de conciencia para los profesionales sanitarios, el Tribunal Constitucional dijo con mucha claridad que esa ley no era inconstitucional por el hecho de no incluir cláusula de conciencia, porque en rigor no hacía falta, porque la aplicación de la propia libertad de conciencia reconocida en el artículo 16 de la Constitución podía aplicarse directamente y, por tanto, la objeción de conciencia, naturalmente con limitaciones, ninguna objeción de conciencia es absoluta o hay límites para la libertad de conciencia, pero que esa libertad de conciencia quedaba suficientemente amparada por la Constitución. Eso es muy claro. No digo con eso que la legislación sobre objeción de conciencia no haga falta. Muchas veces es muy deseable para eliminar dudas en muchos jueces, para unificar la posición de los tribunales en España, que no que el Tribunal de Cuenca me diga una cosa y el de Santander me diga la contraria, y eso tiene su interés. Y hay una legislación, contribuye a clarificar y proporciona mayor seguridad jurídica, siempre que la legislación de verdad sea sensible a la objeción de conciencia. Porque algunas veces, cuando uno observa en detalle la letra y también entre líneas de la regulación de algunas objeciones de conciencia en España, parece que está pensada no tanto para proteger la libertad de conciencia, sino para restringir la libertad de conciencia, y eso nunca es buen camino para un legislador. Estamos hablando de leyes, de normativa, estamos hablando del poder legislativo, estamos hablando de políticos, en definitiva, y estamos hablando... Los políticos somos todos. Sí, estamos hablando... Todo ciudadano es político, luego son los profesionales de la política, que es distinto. Los gestores políticos, en este caso, que son los que, pues determinan las leyes que nos rigen, aunque luego pueden, evidentemente, denunciarse en los tribunales. Pero estamos hablando de leyes y estamos hablando de partidos políticos que están en el poder, que se alternan y que tienen, pues en el caso de España concretamente, a nivel mundial aún más,
principios éticos muy diferentes, muy diferentes. Y estamos hablando de que en la mayoría de las leyes, por no decir en la totalidad, siempre podría haber objetores de conciencia. Claro, y esa posición, en la medida de lo posible, hay que acomodarla. Mira, hay un conocido jurista español, Rafael Navarro Valls, que ha sido muchos años catedrático de la Universidad Complutense y es vicepresidente de la Real Academia de Jurisprudencia, que hace años hablaba de un Big Bang de las objeciones de conciencia. ¿Por qué? ¿Por qué proliferan? ¿Por qué cada ley puede tener objetores? Porque, primero, como antes decía, nuestras sociedades son plurales. No hay una homogeneidad de pensamiento en cuestiones morales. Y segundo, porque la ley interviene cada vez más en nuestras vidas. Es decir, hay un Estado que, para bien o para mal, ahí cada cual tendrá su opinión. Yo tengo la mía, pero no me has preguntado por ella y no te la contaré. Pero el Estado interviene en muchos ámbitos de nuestra vida que hasta hace no demasiado tiempo se consideraban parte de nuestras opciones privadas legítimas. Eso tiene su pro y su contra, pero tiene el contra de que te vas a encontrar en sociedades plurales con muchos objetores. Y nuestro desafío es acomodémoslo, estos objetores, en la medida de lo posible, porque si no, lo que estoy generando es ciudadanos de segunda categoría, porque su conciencia no responde a la conciencia oficial que se ha materializado en la ley. Y en un país como el nuestro, donde ya hemos conocido, no solo en el nuestro, en todos los países europeos y en toda América, norte y sur, la Inquisición ha existido, y no solo la católica, las protestantes tenían sus propias inquisiciones, que esto a veces nos olvidamos. En un país como el nuestro eso deberíamos tener muy claro, que hacer nuevos modelos de inquisición, o usted comulga con la posición moral oficial de un Estado que hemos materializado en una ley, o usted renuncia, por tanto, a su conciencia, a lo que le define en gran parte como persona, o se va, o lo sancionamos. Creo que eso es algo que va contra la esencia misma de los derechos humanos, entre los cuales está la libertad de religión y de creencias, que, insisto, no son derechos absolutos, son derechos que tienen limitaciones, pero esas limitaciones vienen definidas en los documentos internacionales y en la Constitución española. Yo, para poder limitar la libertad de conciencia de alguien, tengo que tener primero un motivo legítimo, que no son muchos, hay 5 concretos mencionados en el Convenio Europeo, pero es que además tengo que probar que limitar la libertad de conciencia de esa persona, incluso aunque esa conciencia se oponga a un precepto legal, es necesario, no conveniente o útil o mejor que su contrario, no, necesario. Y una cosa es necesaria cuando no tengo alternativa. Es decir, si yo tengo, para poder cumplir la finalidad de una ley, yo tengo alternativas con las cuales yo puedo reconciliar los dos intereses en conflicto, el de la ley y el del objetor de conciencia, limitar la objeción, la libertad de conciencia del objetor deja de ser necesario porque tengo un medio alternativo. Te pondré un ejemplo. Si yo tengo un objetor, un parte del personal sanitario que se opone porque lo considera un atentado a la vida humana, que él respeta mucho, es como el objetor al servicio militar, que todos hemos pensado que siempre era una posición muy razonable y muy admitida. Pero es que el mismo planteamiento de fondo está en los objetores al aborto o a la eutanasia. Es su respeto profundo a la vida humana lo que les impide involucrarse en actos que ellos consideran atentatorios contra esa vida. Y yo, cuando tengo un médico o una enfermera o un personal de quirófano que se opone a participar en una intervención de aborto o de suicidio asistido, y uno dice, no, es que usted... si yo le reconozco su objeción de conciencia, estoy dilatando esta intervención. Lo que tenemos que plantearnos es, uno, ¿cuál es el valor que esa dilación tiene respecto a la libertad de conciencia? Y, sobre todo, ¿puede el Estado suplir la intervención de ese personal sanitario con otros que sí estén dispuestos a la intervención? Normalmente lo hay y no suele haber problema. Y lo que ocurre es que a veces estas personas
No suele pasar en España, pero en algunos países se produce ese fenómeno de que el objetor se convierte en objetivo de caza, me refiero, es decir, empresa. Vamos a ir a por ti porque tú eres una minoría y te vamos a poner a organizar las intervenciones hospitalarias en este término para hacer difícil tu objeción. Por cómo a veces hay mucha letra pequeña en estas cosas, como yo distribuyo, por ejemplo, los turnos de trabajo. Hay mil y unas cuestiones en las cuales medimos el verdadero respeto de las instituciones por la libertad de esas personas y cuando intentamos ir a por ellas para decir, no, tú no concuerdas con mi opinión, yo voy a hacer que, con perdón, o te tragues tu opinión o hacerte un daño profesional. Y eso genera un daño tremendo en la sociedad. Eso nos convierte en nuevos inquisidores. Y, bueno, cada uno tendrá su opinión, pero yo creo que eso es de las peores cosas que le puede pasar a una sociedad. Y tantas veces es por desconocimiento, no es. A veces lo que nos cuesta es tener un grado de empatía por las personas y decir, oye, mira, yo puedo estar de acuerdo contigo o no, pero lo primero que tengo que hacer es entender tu posición, entender tu postura en la vida. Muchas veces es el miedo a lo desconocido y por eso la última sesión de este curso me parece que es particularmente importante. Educar de verdad. Además de la educación religiosa que hay en España, que existe en España como en tantos países del mundo, que es educarte en los principios de la religión católica, porque hay unos convenios entre el Estado y la Santa Sede, o lo mismo con la religión islámica, las religiones protestantes, podría ocurrir también con la religión judía, que son las que entran en ese panorama jurídico, pero además de eso sería muy interesante educar en el respeto por las personas que tienen creencias distintas, sobre todo cuando son creencias minoritarias. Y eso se hace a través del entorno educativo. Si yo en el entorno educativo lo único que hago es, miren ustedes, aquí los únicos buenos ciudadanos son los que piensan así y asá en estas materias, por ejemplo, muchas de ellas delicadas, relacionadas con los derechos sexuales y reproductivos, y los que no piensan así son malas personas. Primero, eso no es cierto, eso es radicalmente falso. Segundo, tengo que explicarle a las personas que con independencia de tu modo de pensar, tú tienes que hacer el esfuerzo máximo posible por entender y por incluir en el mismo entorno político a quienes piensan diferente. Ese es un desafío vital. En realidad, creo que define perfectamente el profesor lo que seguramente sea el quid de la cuestión, la falta de empatía absoluta que se tiene y una sociedad cada vez, a veces me da hasta miedo pensarlo, cada vez más radicalizada en muchos sentidos. Pero eso es intencionado a veces. Quiero decir, a mí lo que me entristece de esto es que, mira, ayer hablábamos en una sesión muy interesante sobre el discurso del odio. Esa idea de difundir a través de los medios de comunicación y sobre todo de las redes sociales amparados en el anonimato. El anonimato es una cosa siempre complicada porque difundir esa idea de o conmigo o contra mí y si no estás conmigo voy a hacer todo lo posible por hacerte la vida imposible. Y lo triste de eso es que tantas veces no es simplemente un movimiento espontáneo de los que suelen llamarse haters, los odiadores, los profesionales del odio, sino que a veces tristemente está motivado por el discurso de determinadas figuras del entorno político, quienes piensan que actuando así tienen una cierta cosecha de votos, llamémosle por su nombre. Esas personas hacen un daño indescriptible a la sociedad. Y yo ahí, si me permito, aprovechando esta plataforma que me dais, de hacer un llamamiento a la responsabilidad de las personas del espectro político español, sea cual sea su orientación, a que su discurso sea de cohesión social, de armonía, de entendimiento, de, aunque tengamos discrepancias profundas respecto a las ideas, no machacar a las personas, no convertirlas, lo que antes decía, en presas de caza. Porque de lo contrario haremos de esta una sociedad que en teoría debería ser una sociedad presidida por el respeto, estamos haciendo de ella una sociedad presidida por el temor. Hay tantas personas que se sienten inhibidas en su modo de comportarse, en su modo de estigmatizadas además, señaladas con un estigma además muy claro. Sí. Y eso es dañino y es discriminatorio y es vejatorio, porque
Ahora que hablamos mucho de la identidad de las personas en muchos ámbitos, la identidad de tu nacionalidad, la identidad de tu etnia, la identidad de tu orientación sexual, a veces la gente se olvida de que parte importantísima de la identidad de muchas personas es su identidad religiosa o su identidad moral o ética. Si tú me quitas eso, si me impides ser como soy, nadie entendería, por ejemplo, que yo a una persona que tiene una orientación sexual minoritaria, yo le obligara a disfrazarse con una orientación sexual distinta o a meterse en un armario. Pero esto mismo se está haciendo a veces con personas que tienen valores morales que discrepan de la mayoría o que discrepan, como antes decía, de los valores éticos materializados en una ley. Estoy de alguna manera forzando a personas que son los nuevos disidentes, por así decir. Pensemos, remontémonos a aquella época triste de la expulsión de los judíos en España o de los moriscos. Les estoy obligando o a meterse en un armario o a salir del país en el sentido figurado del término y a veces casi literal. Bueno, pues conflicto ético y religioso sobre la mesa, debate aquí en la sede. Antonio Machado, muchísimas gracias por habernos dedicado este ratito y por sus reflexiones. Muchas gracias. Gracias a vosotros.